Soy el doctor Casanova. En esta ocasión vamos a hablar sobre osteoporosis, algo que probablemente en mis anteriores videos ya lo he hablado. Solo quisiera dar algunas opiniones sobre osteoporosis. Anteriormente los pacientes no tenían osteoporosis. Todo era una enfermedad que apenas se acaba de descubrir. Muchos de ellos ya vienen a la consulta diciendo, muchos de los pacientes dicen que tienen osteoporosis porque les duelen las articulaciones, y ya piden el medicamento o ya piden la receta para el medicamento antirresortivo. Bueno, en primer punto quisiera hablar sobre cómo empezó esto de la osteoporosis. Un paciente después de los 60 años, digamos, comienza a tener una disminución de la calidad de hueso. Más bien, ya después de los 30 años, el stock de hueso de una persona es completo a los 30 años. Después de los 30 años va bajando sus niveles de calcio, su formación de hueso, va deteriorándose la calidad del hueso hasta que transcurren poco a poco, hasta que transcurren los 80 años si es hombre. En el caso de las mujeres, después de la menopausia, después de los 45, alrededor de los 45 años, cae bruscamente la formación de hueso y son más factibles a que se fracturen. Pero me ha tocado ver pacientes con densitometrías de -7, de -5, que han tenido golpes muy intensos y no se han fracturado. Y hay pacientes con osteopenia, que es -1 desviación estándar. Se considera osteoporosis en el densitómetro, en la densitometría, cuando tienen abajo o -2 desviaciones estándar o abajo de las -2 desviaciones estándar. Entonces, -1 desviación estándar se considera osteopenia. Lo que están reportando últimamente que los pacientes con osteoporosis ya no se están fracturando, los que se están fracturando son pacientes con osteopenia. Francamente pienso que esto es algo más de intereses comerciales que otra cosa, porque lo que se quiere es que todo el mundo se consuma antirresortivos. Escuché una noticia, no sé si sea real, que el Fosamax puede ser que salga del mercado de Estados Unidos. Hay efectos, me ha tocado ver efectos con productos como la Clasta, que disminuye, que produce una fiebre intensa, según comentario de algunos pacientes. Hay un paciente que tuvo dengue y malaria, fiebre amarilla, tuvo las tres, y ninguna de las tres fue tan intensa como cuando se le colocó este medicamento. Entonces hay que tener cierto cuidado. Se debe indicar en algunos pacientes bien estudiados, pero no a la mayoría. No por tener 60, 70, 80 años significa que necesita tomar un medicamento para osteoporosis. Hay que ver otras causas. Si un paciente se fractura más de 2 veces en un año, se considera hasta cierto punto una fractura patológica o en terreno patológico. Lo primero que ven es cáncer. Bueno, también en eso tengo mis dudas, porque he visto pacientes que se han fracturado y el hueso es normal, no tiene ninguna alteración, no hay ningún dato de que tenga algún tejido canceroso creciendo en esa zona. Yo me iría más a la formación de metales, al acumulamiento de metales en el cuerpo. Es difícil y es rarísimo que algún médico pida plomo en sangre, pida arsénico en sangre, pida aluminio en sangre. El plomo tiene mayor afinidad con respecto al calcio para meterse dentro del hueso. Entonces, si tienes una molécula de calcio, una partícula de calcio y una de plomo, el plomo va a entrar más rápido al hueso y va a ocupar el lugar que el calcio debió ocupar. Entonces, en este sentido, hay que ver qué tanto plomo hay en la sangre. El nivel normal de plomo en sangre es 0, no necesitamos el plomo para nada. Entonces, si tenemos niveles altos, que normalmente he estado escuchando aquí, en los niveles de plomo que tiene la gente aquí en Aguascalientes es de 1000. Entonces, hay que ver que el plomo está formando un hueso de mala calidad y eso hace propensa a la gente a fracturarse. Y no significa que tenga osteoporosis. Ahora, no sé si la palabra osteoporosis está bien indicada. El densitómetro tiene a veces muchas fallas en el sentido de que tiene que tomarse el mismo día, a la misma hora, el mismo técnico,
y en la misma posición, y se debe tomar cada 2 años, porque al año no hay ninguna diferencia. Sí he visto que suban con los antirresortivos un poco el nivel de las desviaciones estándar de la densitometría, pero no sé qué tanto afecte el cambio en la alimentación o el ejercicio que hizo el paciente. Ahora, una buena limpieza de metales del cuerpo ayudaría mucho a evitar que uno se fracture, porque al botar el plomo de la sangre, al botar hasta sacar también el calcio, porque hay terapias que te quitan el calcio del cuerpo y estimula que unas glándulas que están atrás de la tiroides, llamada paratormona, absorba más calcio en los alimentos. Digamos que tú estás comiendo un plato de lentejas y de ahí normalmente tú sacas 2 miligramos de calcio. Si tú botas ese calcio a través de esas terapias de quelaciones, la paratormona va a obligar a que en vez de que saques 2 de ese plato de lentejas, vas a sacar 10 o 20 o 30 o 40, porque todo lo demás se va a orinar. Entonces, ese miedo que tiene la gente por la osteoporosis, a veces yo pienso que es infundado, porque con niveles de -7 desviaciones estándares, los pacientes pueden tener menos fracturas que pacientes con -1 o normales. Entonces, uno se puede fracturar con niveles normales. Hay que ver también el estado de cómo se fractura. Esto me llamó mucho la atención. Hay gente que ha salido disparada en la noche, ha roto el parabrisas, ha caído con el cráneo en el pavimento y no se ha fracturado. Y hay gente que simplemente hicieron una vuelta en el automóvil y se llega a fracturar un antebrazo sin tener un impacto directo, simplemente con el puro movimiento brusco que hizo Muchos tienen que ver, hay gente que ha sido elevada en los tornados, por los tornados a mucha altura, y ha sido aventada a kilómetros del lugar donde estaban, y no, ni siquiera muerto, y no ha tenido ni siquiera fracturas. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba relajado, el cuerpo no estaba contraído. Muchas veces cuando uno presiente que se va a haber un accidente o algo, lo primero que hace es contracturar el cuerpo, y eso hace, muy probablemente, es una teoría que tengo, muy probablemente eso hace que el paciente esté más propenso a que se fracture. Claro, hay que ver también por la parte de los metales, la formación de hueso. El aluminio también puede entrar en el hueso, el cadmio. El más propenso a entrar en el hueso en vez del calcio es el plomo. Y el más propenso a lastimar a los glóbulos rojos, que es el que alimenta a los tejidos, es el plomo. Es más que otros metales. El aluminio afecta más la zona cerebral, el cadmio también afecta más la zona cerebral. Pero bueno, sí sería bueno, pienso, que pedir niveles de plomo en sangre para valorar. Todos vamos a tener niveles de plomo en sangre altos, para valorar qué tanto es el acumulamiento de este metal y ver si no es esta la causa de que se esté fracturando frecuentemente. Claro, hay otras enfermedades genéticas como la osteogénesis imperfecta o la enfermedad de Payet, que también hace que el paciente 5 o 6 veces al año se esté fracturando. Cualquier cosa para preguntas en mi portal artrimed.com, mi blog artrimed.net, tenemos la tienda virtual ortopedicat.com. Gracias.